La moneda extranjera puede ser importante para muchas organizaciones sin fines de lucro y para los usuarios de sus informes financieros generales. Las OASFAO pueden realizar transacciones en varias monedas o tener que informar en moneda extranjera. También pueden tener operaciones en el extranjero, como una sucursal extranjera, una entidad controlada, una asociada o un negocio conjunto, que llevan a cabo sus actividades en diferentes monedas. Este video explica las principales propuestas sobre este tema e incluye algunos ejemplos. Su objetivo es poner las propuestas de la IMPAC al alcance de un amplio abanico de interesados, para estimular valiosos comentarios. La sección ION 30 del IMPAC, Conversión de moneda extranjera, establece los requisitos contables relativos a las monedas distintas de la moneda funcional propia de una OSFL. Esta sección se mantiene prácticamente sin cambios con respecto a la NIIF para las pymes. Proporciona orientación sobre cómo determinar cuál es la moneda funcional, lo cual puede ser complejo si una OSFL opera en múltiples monedas. También ofrece orientación sobre cómo informar en esa moneda, qué hacer si se cambia la moneda funcional, y qué ocurre si quieren presentar los estados financieros en una moneda distinta de la moneda funcional. También hay orientación específica sobre cuando una OSFL tiene operaciones en el extranjero. Y por último, orientación sobre la revelación de información. La moneda extranjera se añadió como tema prioritario para su inclusión en la IMPAC, a raíz de la información recibida en el documento de consulta de 2021, según la cual las OSFL experimentan importantes dificultades prácticas en relación con la financiación mediante subvenciones. En primer lugar, un reto común es el impacto de los movimientos adversos en los tipos de cambio, donde el riesgo se transfiere al receptor de la subvención. A menudo, las OSFL compensan estos déficits con sus propios recursos. En segundo lugar, algunos acuerdos de subvención exigen el uso de tipos de cambio específicos en la presentación de las finanzas del proyecto. Estos tipos pueden diferir de los utilizados a efectos contables. Esto puede crear obligaciones adicionales o exigir el reembolso de la financiación. Por último, algunas OSFL poseen un fondo común de moneda extranjera en una sola cuenta bancaria, lo que dificulta la identificación del importe de la ganancia o pérdida de cambiaria asociada con un acuerdo individual de subvención. Es importante señalar que la IMPAC apoya los informes financieros de propósito generales, y no los informes financieros con fines especiales. Por lo tanto, no puede resolver todas estas cuestiones. Pero las adaptaciones incluidas en la sección 30 del IMPAC pretenden mejorar la transparencia. En este video se exponen las propuestas para normalizar la presentación de la información y mejorar la transparencia con revelaciones. Las propuestas de presentación se centran en la forma en que deben reportarse en los estados financieros las ganancias y pérdidas cambiarias. Las propuestas de revelación tienen por objeto proporcionar información sobre las ganancias y pérdidas cambiarias, que pueda resultar útil a los usuarios de los estados financieros de las OSFL. Cubriremos orientación adicional de aplicación para ayudar a aplicar otros aspectos de la sección ION 30 en un contexto de OSFL. Cabe señalar que la IMPAC no propone ningún cambio con respecto a los principios contables establecidos en la NIIF para las pymes. Las OSFL pueden tener elementos como propiedades, planta y equipo que son partidas no monetarias. Si se adquirieron en moneda extranjera y se reconocen al costo histórico, no es necesario volver a convertirlos en cada fecha de presentación de información. Sin embargo, si se reconocen a valor razonable, deben convertirse utilizando el tipo de cambio vigente en el momento en que se determinó el valor razonable. Una OSFL puede tener partidas monetarias en moneda extranjera. Esto incluye el efectivo y partidas como deudores, subvenciones por cobrar, acreedores, subvenciones por pagar o préstamos. Tanto las partidas monetarias como las no monetarias reconocidas a valor razonable deben convertirse en cada fecha de presentación de informes utilizando el tipo de cambio al contado al final del periodo de información financiera. El principio subyacente es que las diferencias de cambio siguen la misma presentación que las transacciones a las que se refieren. Otras secciones de la IMPAC proporcionarán orientación sobre si una transacción debe presentarse como parte de fondos con restricciones o fondos sin restricciones.
En otro video titulado Modelo Comunes para Subvenciones y Donaciones, establece que la IMPAC clasifica los acuerdos de subvención en dos tipos. Se trata de un acuerdo de subvención exigible, ASE, o de otros acuerdos de financiación, OAF. La sección 36 de la IMPAC, Contabilidad de los fondos, se publicará en el proyecto de Guía 3. Incluirá orientaciones sobre la presentación de los ingresos relativos a los acuerdos de subvención como parte de fondos con restricciones o fondos sin restricciones. Aunque todavía está en fase de desarrollo, se espera que todos los ASE se incluirán como parte de los fondos con restricciones. Hay una serie de implicaciones para la información sobre moneda extranjera relacionada con las subvenciones, en particular los acuerdos de subvención exigibles. Los importes transferidos por adelantado, antes del cumplimiento de las obligaciones, se clasifican como partida no monetaria. No es necesario volver a convertir estos saldos. Las variaciones favorables de los tipos de cambio pueden requerir un reembolso al proveedor de subvenciones. Este puede deducirse de los ingresos o, en caso de que no se hayan reconocido ingresos suficientes, el reembolso se deducirá del pasivo por obligaciones incumplidas relacionadas con el ASE. Las variaciones adversas de los tipos de cambio pueden incrementar una obligación derivada de un ASE, o crear una nueva en la que la OSFL asume el riesgo. Dichas obligaciones se reconocen como provisión, ya que se trata de una obligación onerosa que se ha derivado directamente del ASE. Las ganancias o pérdidas cambiarias pueden crear un superávit o un déficit en un ASE. Si las condiciones lo permiten, las ganancias pueden transferirse a fondos sin restricciones y destinarse a otros fines. Si las condiciones no lo permiten, la OSFL tendrá que financiar el déficit con sus reservas libres. A continuación expondremos 3 ejemplos ilustrativos de cómo aplicar esta orientación. En el ejemplo 1, el acuerdo de subvención es un OAF u otro acuerdo de financiación. El uso de los fondos se limita a un proyecto designado. El OAF especifica que los gastos relacionados con la subvención se miden utilizando el tipo de cambio al contado en el momento de recibir la subvención. Esto se logra convirtiendo la subvención en el momento de su recepción. La OSFL opera en su moneda local, la lira antigua, o AL para abreviar. La OSFL recibe una subvención de $50 el 1 de enero de 2023, que convierte inmediatamente utilizando el tipo de cambio al contado de 2 AL por dólar. Se registran ingresos de 100 AL y efectivo de 100 AL. A efectos de este ejemplo, los ingresos se registran como parte de los fondos con restricciones. El 1 de junio de 2023, la OSFL incurre en gastos de 100 AL. En esta fecha, el tipo de cambio es de 2.5 AL por dólar. La variación del tipo de cambio no tiene ninguna repercusión, ya que los fondos se convirtieron el día de su recepción. El gasto se presenta en la misma columna que los ingresos correspondientes, y se registra un gasto de 100 AL, que agota el efectivo provisto en enero. El acuerdo de subvención del ejemplo 2 sigue siendo un OAF con limitaciones, pero los gastos se imputan a la subvención utilizando el tipo de cambio del momento en que se produjeron. El 31 de enero de 2023, la OSFL recibe una subvención de $50, pero en lugar de convertirla inmediatamente, la posee en su cuenta bancaria en dólares. Al igual que en el ejemplo 1, los ingresos de 100 AL y el efectivo de 100 AL se registran en el momento de la recepción, utilizando el tipo de cambio al contado de 2 AL por dólar. Dado que el efectivo se posee en una cuenta bancaria en moneda extranjera, se trata de una partida monetaria que debe volver a convertirse en cada fecha de presentación de informes. Por lo tanto, el saldo se vuelve a convertir utilizando el nuevo tipo de cambio al contado de 2.5 AL por dólar a 30 de junio de 2023. De ello resulta una ganancia cambiaria de 25 AL, ya que $50 valen ahora 125 AL. La ganancia cambiaria se registra como parte de los fondos con restricciones, al igual que los ingresos a los que se refiere. Al final del periodo de referencia, la OSFL tiene los ingresos originales de 100 AL, una ganancia cambiaria de 25 AL y 125 AL en efectivo. El ejemplo muestra una sola subvención en la cuenta bancaria, pero las OSFL pueden agrupar muchas subvenciones en moneda extranjera en una sola cuenta.
Si otras transacciones dificultan la identificación del saldo en dólares relativo a un determinado acuerdo de subvención, será necesario asignar la ganancia cambiaria derivada de la nueva conversión. Será necesario elegir un método de asignación que cree un sustituto adecuado para el saldo de efectivo del acuerdo con la subvención. Por ejemplo, podría basarse en los saldos de fondos del sistema contable, pero la OSFL deberá tener en cuenta la importancia de las acumulaciones. Volviendo a nuestro ejemplo, en junio, la OSFL tiene gastos relacionados con subvenciones de 100 al. El tipo de cambio al contado a 30 de junio es de 2.5 al por dólar, por lo que la OSFL convierte $40 para obtener los 100 al que necesita. Los estados financieros a 30 de junio mostrarán 100 al en ingresos y gastos, una ganancia cambiaria de 25 al, y 25 al restantes en la cuenta bancaria. Como el dinero se guardó en dólares hasta que se utilizó, a la OSFL le quedan $10 en el banco. Las condiciones del OAF exigen que toda la subvención se gaste en el proyecto. En julio de 2023, el tipo de cambio al contado pasa a ser de 3 al por dólar. Los $10 restantes se convierten a 30 al y se gastan. Esto se registra como un gasto adicional de 30 al, una ganancia cambiaria adicional de 5 al, y el uso del efectivo restante. Los estados financieros muestran gastos de 30 al más de lo que se recibió como ingresos, compensados por la ganancia cambiaria. El último ejemplo se basa en un acuerdo de subvención exigible, o ASE. Tiene condiciones de rendimiento medibles, que son sus obligaciones de subvención exigibles, OSE. El ASE se acuerda en septiembre de 2022 y especifica que los gastos se reembolsarán hasta $50. Los gastos relacionados con la subvención se miden al tipo de cambio al contado en la fecha en que se incurre en el gasto. Los gastos se liquidarán una vez satisfecha la OSE. La OSFL tiene gastos relacionados con subvenciones de 100 a la 31 de enero de 2023. Registra los gastos y su derecho a ingresos por subvenciones, utilizando el tipo de cambio al contado de 2 al por dólar. Se registran 100 al como subvención a cobrar, para el reembolso de los gastos de subvención incurridos. La subvención por cobrar es un activo monetario, y la OSFL lo vuelve a convertir el 30 de junio de 2023. La subvención por cobrar de $50 se convierte al nuevo tipo de cambio al contado de 2.5 al por dólar, y ahora equivale a 125 al. La ganancia cambiaria se registra como parte de los fondos con restricciones, tras la transacción original. Esto crea un superávit de 25 al relativo al ASE. Cuando el donante B liquida su obligación en la misma fecha, la OSFL la convierte inmediatamente en AL, y compensa la subvención por cobrar de 125 al. Como resultado de las transacciones realizadas hasta ahora, la OSFL presenta un superávit de 25 al en relación con el ASE. Si se permite a la OSFL retener este superávit para cualquier fin, lo transferirá a fondos sin restricciones. El donante B ha confirmado que los términos del ASE están completos, y se realiza una transferencia entre reservas. Si el tipo de cambio al contado en junio se hubiera movido en sentido contrario, a 1.5 al por dólar, la subvención por cobrar se habría reducido de 100 a la 75 al. Esto habría creado una pérdida cambiaria de 25 al, que al liquidarse, habría significado un déficit de 25 al en el ASE. Salvo acuerdo en contrario, la OSFL tendría que financiarlo con sus propias reservas. Estos ejemplos están diseñados para demostrar los principios establecidos en la IMPAC, más que para ofrecer un conjunto exhaustivo de todas las posibilidades. Las pérdidas y ganancias cambiarias deben revelarse cuando contribuyan a un superávit o déficit en los acuerdos de subvención, presentados dentro de los fondos con restricciones. Deben revelarse por separado de cualquier otro factor que pueda haber dado lugar a un superávit o déficit en un acuerdo individual. La revelación debe proporcionar detalles de la ganancia o pérdida en el periodo, así como los importes arrastrados y transferidos, cuando el acuerdo de subvención abarque varios años. Con ello se pretende dar transparencia a la exposición a los tipos de cambio y mejorar la comprensión del origen y uso de los fondos de una OSFL, especialmente cuando las pérdidas cambiarias deban financiarse con cargo a las reservas libres de la OSFL.
Cuando las ganancias o pérdidas cambiarias den lugar a una transferencia entre fondos con restricciones y fondos sin restricciones, esta se reflejará en el estado de cambios en los activos netos. En las notas a los estados financieros debe darse una explicación de estos movimientos. La moneda funcional de una OSFL no es una elección de política contable, sino que se determina mediante un proceso de evaluación basado en una serie de factores. La NCAC se ha adaptado para que la moneda de las subvenciones y donaciones, tanto recibidas como pagadas, se tenga en cuenta en la evaluación. Por ejemplo, si una OSFL recibe subvenciones y donaciones en varias monedas, paga los bienes y servicios y abona los salarios en la moneda local, es probable que la moneda local sea la moneda funcional. El alcance de los indicadores se ha ampliado para incluir los acuerdos de subvenciones. Estos pueden ser importantes, sobre todo cuando se trata de subvenciones plurianuales que se pagan por adelantado. Cuando la OSFL tenga operaciones en el extranjero, como una sucursal, una entidad controlada, una asociada o un acuerdo conjunto, el grado de interacción y dependencia financiera entre la OSFL que ejerce el control y la operación en el extranjero, creará factores adicionales a considerar. En este video se describen los principios que deben aplicarse en la presentación de las ganancias y pérdidas cambiarias, así como los impactos que ello puede tener en la información sobre los acuerdos de subvención. Describe las propuestas de revelación de información adicional. Esto proporciona transparencia sobre los déficits derivadas de pérdidas cambiarias que no pueden recuperarse, y la medida en que una OSFL puede beneficiarse de las ganancias cambiarias. También proporciona orientación adicional relativa a la evaluación de la moneda funcional de una OSFL. Esperamos sus comentarios sobre las propuestas del proyecto de Guía 2. La invitación a comentar incluye preguntas específicas sobre las propuestas explicadas en este video. Para responder, visite www.before4onpod.org/abeyourse. Descargue una plantilla de documento de respuesta y cargue su respuesta o carta de comentarios completa. Las respuestas deben estar en inglés. La fecha límite es el 15 de marzo de 2024.